Entonces, cualquier duda, pregunta, comentario lo pueden hacer. Vamos a empezar la sesión. Hola, ¿cómo estás, Victoria, Casey, José, Andrea? ¿Cómo están, chicas y chicos? Ya, empezamos la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a hablar prácticamente de todo buena parte del mundo prehispánico, ¿ya? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Empezamos de una vez, ¿ya? Vamos a empezar hablando de las teorías de poblamiento americano, ¿ya? Siempre ha habido mucho debate entre los paleoantropólogos, los arqueólogos, acerca de cómo es que llega el hombre a América, ¿no? ¿Cómo es que llega? Si llega del norte al sur, del sur al norte, ¿cómo se produce este poblamiento? Siempre ha habido mucho debate, ¿ya? Y a inicios del siglo pasado, a inicios del siglo XX, ¿no? Los paleoantropólogos más famosos de la época van a lanzar pues sus teorías, ¿no? Pero antes de hablar de esto, vamos a hablar del contexto. ¿Cuál era el contexto en esta época? Bueno, el clima era gélido, era horrible. Estamos hablando de un pleistoceno. El clima era igualito a la era de hielo 1. No sé si han visto la era de hielo 1, el clima era igualito, igualito. Había puro hielo, pleistoceno. Y es más, en esta época en que se produce el poblamiento americano, existía encima una última glaciación de Wisconsin. Entonces el clima era, pero doblemente frío, ¿ya? Entonces, este es el contexto en el que llega el Homo sapiens sapiens a América, ¿ya? No se sabe por qué es que llega acá, si huyendo de sus depredadores, por curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que acaba en América? ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las 4 teorías de poblamiento americano. En primer lugar, tenemos a la teoría propuesta por nuestro amigo Alex Harlicla, ¿ya? A su teoría se le conoce como la teoría asiática o monorracial. Asiática o monorracial. Mono es prefijo uno, racial viene de raza. Alex Harlicla lo que va a decir es que los americanos descendemos de los paleomongoles, ¿ya? O sea, descendemos de la gente del Asia. Y las pruebas en las que se va a basar nuestro amigo Alex Harlicla van a ser sobre todo de corte geográfico, ¿ya? En primer lugar, Alex Harlicla nos va a decir que existe una cercanía, ¿ya? Una cercanía natural entre el Asia, ¿no? Un extremo del Asia y Alaska en América, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Asia y América están conectados, ¿ya? Están separados por 40 kilómetros, que es casi nada. Entonces, según esta teoría, ¿no? En esta época, debido a esta glaciación, ¿no? De Wisconsin, se va a producir, pues, una especie de estrecho de Bering, y por acá, ¿no? Por acá es que van a poder cruzar los paleomongoles hacia América, ¿ya? Esa es la evidencia geográfica que nos va a decir nuestro amigo Harlicla. Pero además, Alex Harlicla va a encontrar evidencias físicas, similitudes físicas entre la gente de Asia y la gente de América. Por ejemplo, si nos damos cuenta, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos el cabello lacio, ¿no? Ya, lacio. ¿Ya? Tenemos pues los ojos rasgados, ¿ya? Los ojos rasgados igual que la gente del Asia. Los pómulos salientes igual que la gente del Asia. La escasa pilosidad. Escasa pilosidad significa, ¿no? Escaso vello corporal, ¿ya? Los peruanos, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Casi no tenemos barba, ¿no? O sea, cuando la gente se deja crecer la barba, por lo general le sale pues 2 o 3 pelitos, ¿no? Entonces, tenemos escasa pilosidad, igual que la gente del Asia. Y, por supuesto, ¿no? Otra similitud es la manchita mongólica. No sé si tendrán hermanitos menores, sobrinitos, ¿no? Bebitos en casa, ¿no?
Si tienen bebitos en casa, se habrán dado cuenta que cuando nacen con una manchita oscura, ¿ya? ¿Ya? Medio gris, medio verde, ¿no? Parece un moretón, ¿ya? Que cuando pasa el tiempo desaparece. Esa manchita mongólica es común en la gente de América y en la gente del Asia, ¿ya? Entonces, dirán pues que no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia, sino que según Alex Harlikla, nosotros, los americanos, descendemos de los asiáticos, ¿ya? Y ahora nos vamos con la teoría oceánica, ¿ya? La teoría oceánica o polirracial o multirracial propuesta por el antropólogo francés Paul Rivet, ¿no? Paul Rivet dirá, bueno, es cierto lo que propone Alex Harlikla, probablemente, ¿no? Nosotros descendamos de la gente del Asia. Pero además, yo voy a sacar un plus, una nueva teoría, ¿ya? Voy a añadir lo siguiente, dirá Paul Rivet, ¿no? Según Paul Rivet, ¿ya? Nosotros los americanos descendemos de la gente de Melanesia y Polinesia, ¿no? Y la gente de Melanesia y Polinesia va a cruzar pues todo el océano a través de unas pequeñas balsitas, ¿no? ¿Ya? Aprovechando pues las corrientes, las masas de hielo de la época, y así es como van a poder llegar a América. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de nuestro amigo Paul Rivet? El fuerte de Paul Rivet son las pruebas de tipo cultural. Por ejemplo, usos en común, ¿no? Que compartimos, o palabras, perdón, palabras en común que compartimos con la gente de Melanesia y Polinesia, ¿ya? Compartimos muchas palabras en común. Si escuchamos el quechua, ¿no? El quechua, las palabras en quechua se parecen muchísimo, ¿ya? Gramáticamente hablando, al idioma original de la gente de Melanesia y Polinesia. Y después, en el Perú tenemos la costumbre de enterrar, pues, cocinar nuestros alimentos por debajo de la tierra, que es una costumbre que también tiene la gente de Melanesia y Polinesia, ¿no? Acá en el Perú, ¿cómo se le llama la costumbre de cocinar los alimentos debajo de la tierra? Es un plato típico peruano súper conocido. A ver, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Qué dicen? Excelente, muy bien, Victoria, Cristel, ¿no? Belén, Casey, ¿no? Excelente, muy bien, Misael, ¿no? Muy bien, Evelyn, todos muy bien. Ya, la Pachamanca, ¿no? O sea, en el Perú prehispánico, ¿no? Bueno, y hasta el día de hoy tenemos la costumbre, ¿no? De preparar la Pachamanca. Y esta es una tradición que también la tiene la gente de Melanesia y Polinesia. Paul Rivet dirá, no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia, es que compartimos algo en común, ¿no? Después en la selva, ¿no? De América se tiene mucho la costumbre de utilizar la cerbatana, ¿no? Para capturar pequeños animales, pequeñas aves, ¿no? Y son costumbres que también la tiene la gente, ¿no? De Melanesia y Polinesia. Y ahora nos vamos con la teoría australiana propuesta por el portugués Méndez Correia, ¿no? Méndez Correia va a plantear la siguiente teoría, ¿no? Según Méndez Correia, ¿ya? Los americanos descienden de la zona de Australia, ¿no? Descendemos de los aborígenes australianos, ¿ya? Los aborígenes australianos, ¿ya? ¿Cómo son los aborígenes australianos? Son cobrizos, tienen el cabello ensortijado, ¿ya? Son muy diferentes a los pobladores, ¿no? Que predominan hoy en día, pues, Australia, ¿no? Porque la gente que actualmente vive en Australia ya descienden, ¿no? De los colonos ingleses. Pero si nos remontamos a los aborígenes australianos, ¿no? Son de tez cobriza, cabello ensortijado negro. Y según Méndez Correia, ¿no? La gente de Australia, ¿no? Va a viajar, ¿no? De islita en islita, ¿no? Y en esta época van a atravesar toda la Antártida, ¿ya? Toda la Antártida. Y según Méndez Correia, en esta época la Antártida va a pasar por un optimum climaticum, ¿ya? Es decir, la Antártida en esa época no es como la conocemos hoy en día. Hoy en día, ¿cómo es la Antártida? Es fría, es gélida, ¿no? No se puede pasar
por allí, ¿no? Es hielo, ¿no? Es hielo. Pero según Méndez Correia, que en esta época la Antártida va a pasar por una época pues de optimum climaticum, en donde la Antártida va a ser una zona de vegetación, van a haber bosques, ¿no? Animalitos, ¿no? Y va a hacer calor en la Antártida. Esto es según pues nuestro amigo Méndez Correia. Y así es como los aborígenes australianos van a cruzar toda la Antártida, ¿no? Y van a empezar a poblar América desde el sur, ¿no? A través de la Patagonia, ¿no? Etcétera, ¿no? Del sur empiezan a poblar hacia el norte. Y por último, vamos a tener una última teoría de poblamiento americano que es súper reciente, ¿ya? Que es la teoría noratlántica, llamada también la teoría solutrense, teoría europea también le llaman. Esta teoría es súper nueva, es de los años 90, del año 96, tiene muy pocos años de estudiada y es propuesta por dos científicos, ¿no? Bradley y Stanford, ¿no? Bradley y Stanford van a encontrar dos tipos de piedras muy similares, casi iguales, ¿ya? Tanto en Londres, ¿no? En Europa, en el British Museum, como en América, ¿ya? Como en América. Entonces dirán, no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia. No es coincidencia que en América se fabrique casi el mismo tipo de piedras que en Europa, ¿no? Significa que descienden de una misma cultura, ¿ya? Entonces, según Bradley, ¿no? Y Stanford, los europeos habrían poblado América, ¿no? Cruzando todo el Atlántico, ¿ya? Imagínense, todo el mar Atlántico en esta época, ¿no? Y van a aprovechar las masas de aire que van a existir en esta época para atravesar, ¿no? Todo esto, ¿ya? Entonces, esas son las 4 teorías de poblamiento americano. También existe una falsa teoría de poblamiento americano, ¿ya? Que ha sido descartada hace muchísimos años, ¿ya? Que es la falsa teoría de Florentino Ameghino, ¿no? Según Florentino Ameghino, que él había descubierto un fósil, ¿ya? El Homo pampianus, ¿no? Y que prácticamente, ¿no? Todos descendíamos del Homo pampianus. Al final, cuando examinan el Homo pampianus, se dan cuenta que en realidad no pertenecía a un homínido, sino a un mono. Entonces, por eso es que esta teoría, ¿no? De Florentino Ameghino está totalmente descartada, ¿ya? Descartada, es una teoría falsa. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le creen, no? A Harlicla, ¿no? A Rivet, a Correia, ¿no? O a Brandy y Stanford, ¿no? ¿De dónde provenimos, no? O tenemos de todo un poquito, ¿no? ¿A quién le creen o no le creen a nadie? ¿Ah? ¿Qué opinan? Y ahora sí, chicas y chicos, para continuar con la clase, vamos a empezar hablando de la del periodo de clasificación del Perú prehispánico, pero para que me entiendan, ¿ya? Para que me entiendan, vamos a hacer algo un tanto extraño. Vamos a ir a la última diapositiva de la clase, porque si no, no se va a entender nada de lo que voy a explicar, ¿ya? Vamos a irnos a la última diapositiva, ¿ya? De la clase. ¿Ya? Porque si no, no se va a entender nada de lo que voy a hablar. ¿Ya? Ahorita ya vamos a centrarnos en la historia del Perú prehispánico, ¿ya? Ahorita vamos a empezar ya a hablar de la historia del Perú prehispánico. Entonces, existen muchas formas de clasificar el Perú prehispánico, ¿ya? Pero existen, pues, dos arqueólogos súper importantes, ¿no? Que cada quien clasificó la historia del Perú prehispánico de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que era más importante, ¿no? Para cada quien. Por ejemplo, todo lo que ven acá, ¿no? Arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Todo lo que está arriba, ¿ya? Todo lo que está arriba, ¿ya? Todo lo que está arriba, ¿ya? Es la propuesta hecha por nuestro amigo John Rowe, ¿ya? John Rowe, ¿ya? John Rowe, todo lo que está arriba, ¿ya? Lo vamos, ¿ya? Todo lo que está arriba, ¿ya? Todo lo que está arriba, ¿ya? ¿Ya? Lo va a establecer John Rowe, ¿ya? Para John Rowe, una manera, ¿no? De clasificar la historia del Perú prehispánico era a través del área de difusión de la cerámica. Entonces, según John Rowe, ¿no? Existirán pues periodos, ¿ya? Existirán periodos en donde aparecen
grandes culturas, ¿ya? Los periodos en donde aparecen grandes culturas para Rowe son los horizontes, ¿ya? Para Rowe son los horizontes, ¿ya? Horizontes, ¿ya? Horizonte, su mismo nombre lo dice, ¿ya? Es una gran cultura, inmensa, gigante, ¿no? Horizonte, ¿ya? Horizonte, según Rowe. Entonces, aparecen grandes culturas, inmensas. Entonces, si es una gran cultura, el área de difusión de su cerámica va a estar grande, inmensa, dantesca, ¿ya? Entonces, ya, los horizontes para Rowe, ¿no? Son épocas en donde aparecen grandes culturas, ¿ya? Y por ende el área de difusión de la cerámica es inmensa, es gigante. Rowe nos va a hablar, ¿no? De, pues, 3 horizontes, ¿no? 1, un horizonte temprano, ¿no? 2, un horizonte medio, y 3, un intermedio tardío. Entonces son 3 horizontes, ¿ya? 3 horizontes. Y para Rowe, ¿ya? Para Rowe, los intermedios serán, ¿ya? Le vamos a poner acá intermedio con otro color, ¿ya? Vamos a ponerle verde, ¿ya? ¿Ya? Para Rowe, los intermedios, ¿ya? Los intermedios, como su mismo nombre lo dice, intermedio, ¿ya? Intermedio. Son épocas, ¿no? Épocas en donde, pues, hay culturas chiquitas, pequeñitas, regionales. Son culturas pequeñas. Por ende, el área de influencia de su cerámica es chica, es pequeñita, ¿ya? Muchas veces se circunscribe, ¿no? A la pequeña cultura, la pequeña región, y ahí queda. Entonces, según Rowe, ¿no? Existen 2 intermedios en la historia del Perú prehispánico, un intermedio temprano y un intermedio tardío, ¿ya? Esto es según John Rowe, ¿no? Según John Rowe. Y por supuesto, para John Rowe, ¿no? Los tiempos en donde no existía la cerámica, ¿no? Serán los tiempos del precerámico, ¿no? Son los tiempos en donde no existe la cerámica, el precerámico, ¿no? No se descubre todavía la cerámica, ¿ya? Entonces, ya saben, Rowe, ¿no? Automáticamente en su cabeza, ¿no? Para Rowe, lo más importante es la cerámica. Rowe siempre va a hablar de horizontes e intermedios para clasificar el Perú prehispánico. Horizontes, gran cultura. Su mismo nombre lo dice, horizonte, gran cultura, ¿no? Ya. Ya. Gran cultura, el área de influencia de su cerámica es gigante. Intermedios son culturas chiquitas, pequeñitas. El área de influencia de su cerámica es chiquita, pequeñita, ¿ya? Ese es Rowe. Y ahora nos vamos, ¿no? ¿Ya? Vamos a mirar esto de abajo, ¿ya? Esta línea de abajo, ¿ya? Esta línea de abajo es el sistema de clasificación del Perú prehispánico propuesto por otro arqueólogo, ¿ya? Que se llama Luis Lumbreras, ¿ya? Luis Lumbreras también va a clasificar el Perú prehispánico de acuerdo a su criterio. Y para Luis Lumbreras, lo más importante para clasificar el Perú prehispánico es, por supuesto, el aspecto socioeconómico, el aspecto social y económico, ¿ya? De las sociedades del Perú prehispánico. Eso es lo más importante para Lumbreras. Entonces, por eso, ¿no? Es que para Lumbreras, pues, primero será lítico, ¿no? Primero será el lítico. Como su mismo nombre lo dice, lítico, ¿no? Lítico es una época en donde solamente se trabaja principalmente con piedra, ¿no? Esa es la herramienta, ¿no? ¿Ya? El arcaico, ¿no? ¿Ya? Y por último, para Lumbreras, ¿no? El formativo, ¿no? El formativo será, ¿no? Será el equivalente, ¿ya? A lo que Rowe será horizonte temprano, ¿no? En el formativo se forman, se gestan las grandes culturas, ¿no? Las primeras grandes culturas del Perú prehispánico, ¿no? Chavín, Paracas, ¿no? Y ahora, Lumbreras siempre va a utilizar mucho, ¿ya? El término región y el término imperio, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en el examen que utilizan el término región o el término imperio, automáticamente están haciendo alusión al sistema de clasificación propuesto por Luis Lumbreras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Para Lumbreras no es intermedio temprano, ¿no? Sino son pequeños desarrollos regionales, ¿no? Región, utiliza el término región, pequeños desarrollos regionales, ¿no? Son culturas
chiquitas, pequeñitas, ¿no? Regionales, pequeños desarrollos regionales, ¿ya? Ahora, para lumbreras, no será horizonte medio, ¿no? Para lumbreras no es horizonte medio, sino es imperio, ¿no? Imperio Wari, ¿no? Imperio Wari, ¿no? Es la época del gran imperio Wari. Para lumbreras, Wari es un imperio, ¿no? Después, ¿ya? Para lumbreras, ¿no? Igual, no es intermedio tardío, ¿no? Sino para lumbreras son estados regionales, ¿no? Son culturas chicas, pequeñas, ¿no? Pero ya son súper desarrolladas, súper estratificadas, entonces ya son pequeños, ¿no? Estados regionales, ¿no? Pero sigo utilizando este término de región, ¿no? Y después de estos estados regionales, ¿no? Ya llega el gran imperio de los incas, ¿no? El gran imperio de los incas, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿ya? Siempre para lumbreras, ¿no? Es el término región y el término imperio. Región e imperio es lumbreras, ¿ya? Eso es automático, ¿ya? Y para que se acuerden al menos esta parte de la clase, ¿ya? ¿Ya? Les voy a enseñar esta mnemotecnia, a lo mejor ya lo conocen, ¿ya? Esto, ¿no? De chapa, ¿no? Esto de chapa, ¿no? Chapa, ¿no? La, mo, na, de, tu, tía, ¿no? Wa, chi, chi, ¿ya? Miren, esto es para que se aprendan desde horizonte temprano hasta intermedio tardío, ¿ya? Desde horizonte temprano hasta intermedio tardío, ¿ya? Chapa, la, mona de tu tía, guachichi. Chapa, la mona de tu tía, guachichi. Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Guari, Chimú, Chinchas, ¿ya? Esto es para que se acuerden de horizonte temprano, desde horizonte temprano hasta intermedio tardío. Y al final ya saben, ¿no? Que después obviamente ya llegan los incas, ¿ya? Esto es para que se acuerden esta parte, ¿ya? Ahora sí, ya habiendo hablado del sistema de clasificación del Perú prehispánico, ¿no? Ya regresamos, ¿ya? A donde, para empezar, ¿no? La clase de hoy del Perú prehispánico, ¿ya? Estábamos en el lítico, ¿no? Ya vamos a regresar, ¿ya? A ver. Ya. Ya. Estábamos acá, ¿no? En el lítico, ¿no? Según Lumbreras es el lítico, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros pobladores peruanos trabajaban con la piedra, ¿no? Ahora sí, entramos al lítico, trabajaban con la piedra. Entonces, el lítico tiene mucha similitud, tiene bastante similitud al paleolítico que hemos trabajado. Ah, ya, sí, Gwendolyn. Miren, el que hizo la periodificación según la cerámica, fue John Rowe, ya, John Rowe. Él hizo su sistema de clasificación del Perú prehispánico de acuerdo a la cerámica. John Rowe, acuérdense, John Rowe siempre va a hablar de horizontes intermedios. Horizontes intermedios, John Rowe, ¿ya? Gracias, Gwendolyn, por tu pregunta. Seguimos con la clase, ¿no? Lítico, ¿no? Es cuando empieza, ¿no? Llegan los primeros pobladores a habitar, pues, lo que hoy es el Perú, ¿no? Llegan hacia el 12.000 antes de Cristo. Las características del lítico se parecen muchísimo a lo que hemos trabajado la clase pasada en Historia Universal, ¿no? Se parecen bastante, tiene mucha similitud al paleolítico, aunque no es 100% igual, ¿ya? Gracias, Victoria, ¿no? Victoria acá está mandando un pantallazo, ¿no? Para la clase. Gracias, Victoria. Entonces, en el lítico, ¿no? En el lítico, ¿ya? En el lítico llegan los primeros pobladores peruanos y la forma de organización que ellos tienen es la más simple, ¿ya? Las bandas, ¿ya? Es la más simple. Son bandas, ¿ya? Acá no existe jerarquía, no existe diferencia social, ¿ya? Son pequeñas bandas conformadas entre 10, 12 personas, ¿ya? La gente anda en grupo para poder cazar en grupo y poder defenderse de los depredadores en grupo, ¿ya? O sea, el clima es gélido, es horrible, es el Pleistoceno, ¿ya? Entonces, todo es hielo acá.
en el Perú prehispánico al inicio. Todo es hielo y existe la megafauna, ¿ya? Es muy similar a la era de hielo 1, ¿ya? Y estas bandas, ¿no? Por supuesto que son nómades, ¿no? Nómades o transhumantes, ¿no? ¿Por qué? Porque van de lugar en lugar, ¿no? ¿Ya? Van de lugar en lugar, van viviendo el día a día. O sea, la gente tiene que sobrevivir en esta época, ¿ya? No puedes tener estabilidad, ¿no? En esta época. Y por eso es que se habla de una economía depredadora, ¿no? Economía parasitaria, ¿no? O economía de subsistencia, ¿no? Economía depredadora, parasitaria o de subsistencia. ¿Por qué? Porque acá solamente uno está depredando su medio ambiente. Acá uno no está produciendo un excedente, solo depredas, ¿no? Lo que encuentras. Si encuentras carroña te la comes, ¿no? Si encuentras frutos te los comes, ¿no? Y sigues tu camino. Encuentras un animal, lo cazas y sigues tu camino. Acá solo depredas, ¿ya? Por eso es economía depredadora, parasitaria, de subsistencia. Por supuesto que nosotros vamos a desarrollar el arte, porque los que llegan acá son los Homo sapiens sapiens, y ya sabemos por la clase pasada que los Homo sapiens sapiens son los artistas, los que desarrollan el arte parietal o de pared, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de los sitios más famosos de este lítico, ¿ya? Vamos a centrarnos en la costa, en Paiján, ¿ya? Lo chévere de Paiján, ¿ya? Son las puntas tipo pedúnculo, ¿no? Tipo pedúnculo significa que tienen como una especie de asa, ¿no? Para que agarres, ¿no? Las puntas hechas de piedra, ¿ya? Ahora, acá en Paiján se han encontrado los restos, pues, más antiguos de la costa, ¿ya? De la costa, ¿ya? Y a sus muertos, ¿no? Sus muertos han sido enterrados en posición fetal, ¿no? Esto nos da, pues, esto significa que en Paiján ya existía una idea de más allá, ¿no? Esta posición, este entierro fetal nos está hablando de volver a nacer hacia la otra vida, ¿no? Entonces ya nos está hablando de una creencia mágico-religiosa dentro de la cosmovisión Paiján, ¿ya? Y en Chivateros, en Lima, ¿no? Vamos a bajar a Chivateros, en Lima, ¿no? Cerca del río Chillón, se ha encontrado, pues, esta especie de taller, ¿no? Lítico, en donde, al parecer, los Paiján, ¿no? Bajaban hacia Lima, ¿ya? A fabricar sus herramientas. Por eso es que las preformas, las piedras de Chivateros, tienen tanta similitud con las piedras encontradas en Paiján, ¿ya? Y es porque, al parecer, los Paiján utilizaban Lima, ¿no? Como su cantera lítica. Acá fabricaban sus herramientas cuando se les acababan. Y ahora ya nos adentramos a la sierra, vamos a la sierra y vamos a hablar ya de la Auricocha en Huánuco. Acá vamos a tener a los restos óseos, ¿no? Más antiguos, ¿no? Ya de la sierra, ¿no? De la sierra, ¿ya? Acá en la Auricocha Huánuco, como es sierra, es zona de cuevas, ¿no? De abrigos rocosos. Y en estas cuevas, los primeros pobladores peruanos van a retratar su día a día, ¿ya? ¿Qué hacen los pobladores peruanos en esta época? Cazan. Entonces van a pintar escenas de caza, ¿ya? Acá ven a un primer poblador peruano que está persiguiendo cérvidos, ¿no? Está cazando cérvidos, ¿ya? ¿Ya? Piquimachay, Ayacucho. Piquimachay significa la cueva de la pulga, ¿ya? La cueva de la pulga. En Piquimachay, Ayacucho, se han encontrado, ¿no? La evidencia, ¿no? De restos líticos más antiguos de los que se tiene historia en todo el Perú prehispánico, ¿ya? Son los más antiguos, ¿ya? Y vamos, pues, a lo que hoy es Tacna, ¿no? En Tacna, ¿ya? En la parte sierra de Tacna, ¿no? También se han encontrado cuevas, ¿no? Llenecitas de escenas de caza, ¿ya? Y en estas escenas de caza vamos a ver a el Chaco, ¿no? El Chaco, ¿no? Es una técnica de caza en grupo. Los primeros pobladores peruanos cazaban en grupo, ¿no? Grandes bandas de animales, ¿ya? Los asustaban hasta que estos animales se desbarrancaban, ¿no? O sea, se tiraban al barranco y una vez allí los pobladores peruanos los remataban con piedras y así cazaban, ¿no? Los pobladores peruanos. Acá están viendo cómo los animalitos están desbarrancando, ¿no? Y acá ven, ¿no? Cómo los pobladores peruanos los rematan con piedras, ¿no? Entonces,
en Toquepala se han encontrado escenas de Chaco, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del arcaico inferior, ¿ya? Del arcaico inferior, ¿ya? El arcaico inferior se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo al mesolítico, ¿ya? Tiene bastante similitud, ¿ya? En esta época, poco a poco, el clima va a empezar a cambiar, ¿ya? Va a empezar a volverse más cálido, ¿ya? ¿Ya? Va a empezar a ser más cálido, ¿ya? Entonces, se va a dejar de lado el clima frío, ¿no? Para convertirse, ¿no? Poco a poco en Holoceno. Son los inicios del Holoceno. Holoceno significa clima cálido, ¿ya? Y en esta época, como el clima empieza a mejorar, ¿no? Como el clima empieza a mejorar, ya no hay necesidad de ser 100% nómade, de ser 100% transhumante, sino ya se empieza a hablar de un semi-sedentarismo, ¿ya? De un semi-sedentarismo, ¿ya? Un semi-sedentarismo, ¿por qué? Porque ahora la gente pues ya tendrá como que dos casitas, ¿ya? Uno para verano y otro para invierno, algo así, ¿ya? Ya empiezan, ¿no? Las pequeñas aldeas, ¿ya? Y esto se va a apreciar sobre todo en la costa, ¿ya? En Chilca y en Lima, que lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, ¿ya? La economía, ¿ya? Es mixta, ¿ya? Mixta, ¿por qué? Porque en esta época, ¿ya? Es una especie de... esta economía mixta, ¿ya? Mezcla la economía depredadora, ¿ya? La economía depredadora, de subsistencia, ¿no? Parasitaria, ¿no? O sea, significa que todavía uno depreda el medio ambiente, ¿no? Si encuentras comida, te la comes, ¿no? Pero también se van a dar los inicios, ¿ya? Los inicios de la horticultura, ¿ya? Los inicios de la horticultura, ¿ya? La horticultura es como plantar en tu jardín, ¿ya? Plantar en tus macetas, ¿no? A ver qué pasa si tiro estas semillas, ¿no? ¿Crece o no crece algo, ¿no? Esta es la horticultura. Se inicia la horticultura, ¿ya? Y se va a iniciar, ¿no? La domesticación de animales. Se inicia, ¿ya? Son los inicios. Entonces, por eso es que en el arcaico superior se empieza a domesticar, ¿ya? La dieta que consumimos hasta el día de hoy, nosotros los peruanos, se empiezan a domesticar muchos auquénidos, el cuisito que ven acá en el ejemplo, ¿quién no ha comido cuisito, cuy chactado, ¿no? Se empieza a domesticar el cuisito, muchas plantas, muchos animales, empieza con la domesticación de maíz, de la papa, los frijoles, ¿no? El palto, la guayaba, ¿no? O sea, toda nuestra dieta, ¿no? Que consumimos hasta el día de hoy, se domestica en esta época, ¿ya? Y desde el arcaico inferior ya se puede apreciar una clara diferencia en la forma de vivir de la costa, ¿no? Versus la forma de vivir en la sierra, ¿no? En la costa lo que va a predominar son estas pequeñas aldeas, ¿no? De pequeños pues pescadores, ¿ya? Y horticultores. Y en la sierra, ¿no? Lo que más van a abundar pues son telarmachay, por ejemplo, ¿no? Que son los restos, ¿no? De evidencias de corrales, ¿no? De inicios de domesticación de animales más antiguo de que se tiene vestigio. Y ahora vamos a hablar de los sitios que se han encontrado en este arcaico inferior, ¿no? Vamos a hablar de Chilca, ¿no? En Lima, en Chilca, en Lima, se han encontrado pues viviendas, ¿ya? Viviendas hechas, ¿no? Con, que en lugar pues de, eh, son hechas de una especie de cañas, ¿ya? Son hechas de cañas, ¿ya? En la costa, y acá tienen pues una forma pues de cono, ¿no? De cono. Y acá los primeros pobladores, ¿no? En Chilca. Ay, así sí, no te preocupes, Victoria. Regresamos. Ya. Gracias a ti, Victoria. Ya, entonces estamos en los sitios del arcaico, ¿no? En Chilca, ¿no? En Chilca vamos a encontrar esta aldea, ¿no? De pescadores, de horticultores, ¿ya? En Chilca, en Lima, ¿no? Acá pues la gente se dedicaba a la pesca de productos, ¿no? Como del pejerrey, ¿no? Del bonito, del jurel, ¿no?
Se practica también el marisqueo en Chilca, en Lima, ¿no? O sea, comen mariscos, ¿ya? Y por supuesto, ¿no? Se empieza con la horticultura, ¿ya? Con la horticultura, ¿ya? Ahora nos vamos también a la costa, ¿no? Pero a la costa sur, a la aldea de Santo Domingo de Paracas en Ica, ¿no? Santo Domingo de Paracas en Ica es en realidad la aldea más antigua del que se tiene vestigio en todo el Perú prehispánico, ¿no? Acá las aldeas, si se dan cuenta, son diferentes, tienen forma cuadrangular, ¿ya? Tienen forma cuadrangular. Y en Santo Domingo en Ica, la gente se dedicaba a la pesca, al marisqueo, ¿ya? Pero pescaban, ¿ya? Con redes, ¿ya? Y estas redes eran hechas de fibras de cactus, ¿ya? De fibras vegetales de cactus, ¿ya? Y también en Santo Domingo de Paracas se han encontrado los restos de los instrumentos musicales más antiguos de que se tiene vestigio en el Perú prehispánico, ¿no? Los restos de quenas, hechos de huesos de pelícano, ¿ya? Y de ballena, ¿ya? En esta época, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la sierra, ¿no? De Nanchoc, ¿ya? De Cajamarca, ¿no? En Nanchoc, en Cajamarca, se puede encontrar el resto, ¿no? Evidencias, ¿no? De horticultura más antigua de que se tiene vestigio en la historia del Perú prehispánico, ¿no? Acá se han encontrado, ¿no? Los indicios de domesticación de los siguientes alimentos, ¿no? Las calabazas, ¿no? ¿Quién no ha comido mazamorra de calabaza? Que es algo muy típico en Cajamarca, ¿no? En el norte del país, en La Libertad, ¿no? Incluso se come, ¿no? La mazamorra de calabaza, ¿no? La quinoa, ¿no? La quinoa. El maní, ¿no? El maní, ¿no? ¿Quién no ha comido papitas con maní? Las machuas, las socas, los ajíes, ¿no? Todo esto se empieza a domesticar. El pacae, el guayabo, ¿no? Todo esto se empieza a domesticar acá en Nanchoc, en Cajamarca, ¿ya? En Guitarrero, en Ancash, ¿no? También, ¿no? Hay indicios de la domesticación de los frijolitos, ¿no? ¿Quién no ha comido su arroz con frijoles, ¿no? Con su huevo frito encima, ¿no? Los frijoles se domestican en esta época, ¿no? El ají, ¿no? Que es tan común en la dieta de los peruanos, ¿no? Siempre estamos consumiendo ají para todo, ¿no? Para todo, ¿ya? Entonces, el ají es domesticado, ¿no? En Ancash, ¿ya? Y ahora vamos a adentrarnos a la sierra central del país, ¿ya? En la sierra central del país, en Junín, vamos a tener aquí a Telarmachay, ¿no? En Telarmachay es donde les comento que se han encontrado los indicios de la domesticación, ¿no? De euquénidos más antigua de la que se tiene vestigio en la historia del Perú prehispánico, ¿no? Se han encontrado corrales que en donde se domesticaban pues llamas, alpacas, ¿no? Cérvidos, ¿no? El cuisito, ¿no? Que se come como cuy chactado, como cuy frito, ¿no? Ya, todo esto, nuestra dieta diaria, ¿no? Se domestica en el arcaico inferior. Entonces, si en el examen les preguntan, ¿no? ¿A qué periodo de la historia corresponde, ¿no? Los indicios del inicio de la horticultura, ¿no? Los indicios de la domesticación, ¿no? De las primeras plantas, ¿no? Los primeros animales, ¿no? Definitivamente hacen referencia al arcaico inferior, así, automático, ¿no? Y ahora vamos al arcaico superior, ¿ya? Vamos al arcaico superior. En el arcaico superior, ¿ya? Vamos a ver que las características del arcaico superior se parecen bastante, muchísimo, ¿no? Al neolítico, ¿ya? Se parece mucho al neolítico que hemos visto en la clase pasada en Historia Universal. ¿Se acuerdan que en el neolítico se aparecen toda una serie de transformaciones económicos, sociales en la manera de vivir en la gente? Ya. En el arcaico superior del Perú prehispánico va a ser similar, ¿ya? Acá en el arcaico superior, ¿ya? Ya se puede hablar recién de una economía productiva, gracias sobre todo al Holoceno. Recién en el arcaico superior podemos hablar de un clima 100% cálido, ¿ya? 100% Holoceno. El clima ya es cálido, el clima ya es bueno, ¿ya? Para la vida. Entonces, con un clima cálido, con un buen clima, tú ya puedes ser sedentario,
¿ya? Tú ya puedes ser sedentario, ya te puedes establecer en un solo lugar, ya no hay necesidad de ser nómade, porque el clima ya es bueno, ¿ya? Entonces, con un buen clima, ¿no? Tú ya te estableces, ¿no? Y en tu casita, ¿no? Ya pondrás, pues, tu, tu chacra, ¿no? De ahí, pues, tendrás tus alimentos, ¿no? Y un pequeño corral, ¿no? Para obtener carne, ¿no? De camello. Entonces, acá recién ya se puede hablar de economía productiva, porque acá los hombres ya están produciendo un excedente, ¿ya? Ya están produciendo un excedente. Economía productiva, ¿ya? Ya. Han pasado cientos y cientos y cientos, bueno, han pasado miles de años en realidad, ¿ya? Y ahora los pobladores peruanos han aprendido, ¿no? El arte de sembrar y cosechar, ¿no? Abonar las tierras, fertilizar las tierras, ¿no? De acuerdo a las fases, a los ciclos de la luna. Entonces, cuando ya siembras y cosechas miles de hectáreas, recién se puede utilizar el término agricultura, ¿no? Entonces, recién el término agricultura se utiliza en el arcaico superior, ¿ya? Y el término ganadería también recién se puede utilizar en el arcaico superior, ¿ya? El término ganadería, que es cuando han pasado los cientos y cientos, bueno, los miles de años y tú ya aprendiste, ya domesticaste, ¿no? Ya tus animales, ¿no? Domesticaste el cuy, ¿no? Las llamas, las alpacas, ¿no? El perro peruano, ¿no? Cuando tú ya domesticaste todo, los animales, recién se puede hablar de ganadería, ¿ya? Recién. Entonces, el término agricultura y ganadería recién se pueden utilizar en esta época, ¿ya? Y aparecen los ayllus para organizar socialmente a la gente, ¿no? Los ayllus son estas especies de familias extendidas, ¿no? El ayllu es una especie de la célula básica, ¿no? De la sociedad del Perú prehispánico, ¿no? El ayllu, ¿no? Hace pues, ¿no? Que la gente tenga un sentido de pertenencia, de comunidad, ¿no? Que pertenecen, ¿no? A ese ayllu, ¿no? Entonces, ese es el ayllu. Y por supuesto que en el arcaico superior ya aparecen las jerarquías sociales, ¿ya? Las jerarquías bien marcadas, bien definidas, aparecen en esta época, ¿ya? En esta época, ¿quiénes son los que empiezan a gobernar? Los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes, gracias al conocimiento que tienen por encima de los campesinos, de los artesanos, de los pescadores, es que van a empezar a imponer su dominio, la teocracia, ¿no? El gobierno sacerdotal por encima, ¿no? Del pueblo. Entonces, desde el arcaico superior ya se puede apreciar bien, ¿no? Esta idea, ¿no? De la jerarquía social, ¿ya? Y obviamente como los que gobiernan son los sacerdotes, ¿no? La religión va a tener que ser súper archi mega plus organizada, ¿no? Habrán pues sacerdotes, ¿no? Y estos sacerdotes mandarán a hacer grandes ceremonias religiosas, ¿no? A donde pues asisten cientos de personas, ¿no? A escuchar el oráculo, ¿no? A escuchar qué me depara, ¿no? El próximo año, ¿ya? Entonces, también en esta época, acuérdense, ¿no? Aparece la jerarquía, aparecen los edificios públicos, las grandes construcciones públicas aparecen en esta época, en donde ya los hombres son sedentarios, ¿ya? En esta época, arcaico superior, ¿ya? Y por supuesto, la tradición de la sierra va a seguir siendo muy diferente a la tradición de la costa, ¿no? En la sierra, por ejemplo, se van a acostumbrar a construir edificios públicos de 2 plazas, de 2 pisos, ¿ya? En cambio, en la costa, ¿no? La costumbre va a ser, pues, pirámides truncas, ¿no? Las pirámides truncas no tienen punta, ¿no? Un claro ejemplo de esto es Caral, ¿ya? Y también en el arcaico superior se empieza a utilizar el fuego en los rituales religiosos, acuérdense, ¿ya? Ahora, en el arcaico superior todavía no se ha descubierto la cerámica, ¿ya? No existe cerámica en el arcaico superior, no hay cerámica, solo existe estatuas, ¿no? De arcilla, de barro crudo, ¿no? Pero no existe la cerámica, todavía no existe la cerámica. La cerámica aparece cuando ya se cose, ¿ya? Se cocina en un horno. En esta época todavía no existe la cerámica. Y vamos a hablar de Huaca Prieta en la Libertad. Lo chévere de Huaca Prieta en la Libertad es que se han encontrado pues restos, ¿no? De evidencias de textiles hechos en fibras de algodón
con figuras de cóndores, ¿ya? Figuras de cóndores en esta época. Y por supuesto que se han encontrado mates, ¿no? Hechos de calabazas, ¿no? Mates hechos en calabazas, ¿ya? Entonces, esto no es cerámica, ¿no? Es una calabaza a la que se le ha tallado, se le ha hecho una especie de incisión, ¿ya? Pero no es cerámica, ¿ya? Este es Huaca Prieto. Y vamos a irnos a la sierra, vamos a hablar de Cotox, ¿ya? De este templo de las manos cruzadas de Cotox, ¿ya? En Cotox vamos pues a ver, ¿no? Estas dos manos, ¿no? Cruzadas simbolizan la dualidad, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo nuevo y lo viejo, ¿no? El día y la noche, ¿no? Hacen referencia a este principio de la dualidad, ¿no? Que da origen a la cosmovisión del mundo para el mundo Kotosh, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a la costa, ¿no? A la costa central, a Lima. Y acá en Lima vamos a tener a Caral, ¿no? La doctora Ruth Chadi Solís es, por supuesto, la máxima estudiosa de Caral, ¿ya? La máxima estudiosa de Caral. Y según la doctora Ruth Chadi, ¿no? Caral, ¿no? Caral es la ciudad de barro, ¿no? Más antigua de toda América. Para Ruth Chadi, Caral es una ciudad sagrada, ¿no? Según la doctora Ruth Chadi, mientras acá en el Perú se construía Caral, ¿no? Allá pues en Egipto se construían las grandes pirámides, ¿no? De Keops, Kefren y Miserinas, ¿ya? Eso es según la doctora Ruth Chadi Solís, una súper reconocida arqueóloga que empezó a estudiar Caral en el año 96, ¿ya? Entonces, esta es Caral, ¿no? Esta es Caral. Dentro, ¿no? En Caral se puede apreciar bien clara esta idea de jerarquía social que les hablo, porque Caral es todo un complejo piramidal en donde incluso existe, ¿no? Un barrio para la élite, ¿no? En donde vive la gentita de Caral, los sacerdotes, ¿no? Y por supuesto que a las afueras de Caral ya vive el pueblo, ¿no? ¿Ya? Y en Caral, pues, existen también presencia de sacrificios humanos, se trabaja con la shikra es una especie de envoltorios, ¿no? Hechos de fibras vegetales, ¿no? Que también tiene función antisísmica, ¿no? Y esto era colocado dentro de los muros de Caral, ¿ya? Y también en Caral se han encontrado quipus, los quipus más antiguos del Perú prehispánico, y también Caral tuvo un importante comercio triangular en el Perú prehispánico de esta época, ¿no? Los Caral comercializaban por vía marítima, ¿no? Hasta lo que hoy es el Ecuador, ¿no? Para buscar el muyo o el espóndil, ¿no? Y también de Caral, ¿no? Partían, ¿no? El comercio terrestre, ¿no? Hacia la sierra del país, ¿no? Para sacar cobre, ¿no? ¿Ya? Y de la selva extraerán pues las plumas exóticas, ¿no? Las hojas de coca de los cocales. Entonces, los Caral también fueron grandes comerciantes, ¿ya? Y algo bien importante de esta época del Arcaico Superior, ¿ya? Es que aparece el trueque, ¿ya? El trueque. Cuando aparece el excedente productivo, cuando yo produzco algo de más, ¿no? Produzco un montón de maíz, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese maíz que me ha sobrado? Me lo quedo y espero que se malogre o mejor lo intercambio por productos que yo no tengo. Mejor lo intercambio. Entonces, así es como aparece pues el trueque, ¿no? Entonces, en el arcaico superior, ¿no? Aparece el trueque, las jerarquías sociales, los sacerdotes empiezan a gobernar, ¿ya? La tutora me indica, ¿no? Que en 5 minutos es el break, ¿no? Gracias, señorita tutora. Y ahora sí, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar un poco del horizonte temprano, ¿ya? Horizonte temprano. Vamos a hablar, ¿no? De una época en donde aparecen grandes culturas, ¿ya? En donde aparecen grandes culturas, ¿ya? Vamos a hablar a grandes rasgos de las características de esta época. Es la consolidación de la teocracia, ¿ya? O sea, acuérdense, la teocracia ya existía desde la época del arcaico superior, solo que en esta época del horizonte temprano se consolida, ¿ya? La teocracia.
Teocracia significa gobierno sacerdotal, gobierno de los sacerdotes, ¿no? Acá los que mandan son los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes imponen su dominio a través de estos conocimientos, ¿no? Que poseen, ¿no? Por encima del pueblo, ¿ya? Existe la agricultura, pero bueno, la agricultura existe en todas las culturas del Perú prehispánico, y en el horizonte temprano, algo que cabe resaltar es que aparece la cerámica, ¿ya? Recién en el horizonte temprano aparece la cerámica. Al parecer, la cerámica es traída del norte, ¿ya? La cerámica es cuando tú agarras un horno, ¿no? Y metes allí, ¿no? Tu escultura, ¿no? De barro, de arcilla, ¿ya? Y lo coses. Y aparece la orfebrería, ¿no? Orfebrería o metalurgia es el arte de trabajar los metales, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cerámica aparece acá, la orfebrería aparece acá, en el horizonte temprano, ¿ya? Y vamos a hablar de Chavín, ¿ya? Vamos a hablar de Chavín, ¿ya? De Chavín. Chavín, ¿no? El complejo, ¿no? Arquitectónico de Chavín de Huántar está ubicado en el callejón de Conchucos, ¿no? En Ancash, ¿no? Entre los ríos Mosna, ¿no? Y Huaquecha, ¿no? Entonces, ahí está ubicada, ¿no? El complejo Chavín de Huántar, ¿ya? Chavín es súper importante, ¿por qué? Porque los que mandan en esta época son los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes son los que tienen el poder. Y el poder del complejo arquitectónico de Chavín va a basarse en el prestigio de su oráculo, ¿ya? En el prestigio de su oráculo. El oráculo de Chavín va a ser tan prestigioso que todo el mundo, ¿no? Va a empezar a viajar para escuchar, ¿no? ¿Qué nos van a decir los dioses, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Entonces, el oráculo de Chavín se vuelve súper, súper prestigioso. Chavín es súper importante, ¿por qué? Porque es la primera síntesis, ¿no? Cultural panandina, ¿no? Es producto, Chavín, de la primera integración regional, ¿no? Chavín, ¿ya? Y, por supuesto, los sacerdotes, para que la gente no se les revele, ¿no? Tienen que utilizar a unos dioses que den miedo, a unos dioses que espanten a la gente, a unos dioses malos, ¿no? Estos dioses no pueden ser buenos, tienen que ser malos para imponer temor en los campesinos, en los artesanos, y que no se quieran, pues, tumbar el gobierno sacerdotal. Por eso es que estos dioses tienen rasgos felinos, tienen rasgos de serpientes, de arañas, ¿ya? Por eso es que son dioses malos, castigadores, para imponer miedo en la gente y que no se rebelen a los sacerdotes chavín, ¿ya? Y vamos a hablar del complejo, ¿no? Arquitectónico de Chavín de Huántar, ¿ya? Existen más de 15 fases en realidad de remodelación de Chavín de Huántar, pero para la pre vamos a tomar en cuenta solamente dos, ¿no? Uno es el templo viejo, ¿no? Y otro es el templo nuevo, ¿ya? Vamos a hablar del templo viejo, que es cuando recién se crea, ¿no? Que es cuando recién, ¿no? La gente empieza a escuchar el oráculo Chavín. 500 personas, ¿no? Ya se aglutinaban para escuchar el oráculo de Chavín. Y el dios principal, por supuesto, que era el Anzón monolítico, ¿no? El Anzón monolítico, ¿ya? Hace referencia a una litoescultura en piedra, ya hace referencia a una litoescultura en piedra, fue el dios principal de los Chavín en esta época. Este lanzón monolítico, si bien tiene rasgos antropomorfos, ¿no? También tiene rasgos felinos, ¿no? Tiene colmillos, tiene garritas, también tiene rasgos felinos, tiene cabellos en formas de serpientes, ¿no? Entonces, tiene rasgos, ¿no? Que dan miedo. Entonces, este fue el dios principal de los Chavín en la época del Templo Viejo, ¿no? Y el templo nuevo, ¿ya? Va a empezar a construirse cuando Chavín empieza a adquirir mucho prestigio y ya no hay espacio para todos. Entonces, el templo nuevo es como la ampliación del templo viejo para que todo el mundo pueda caber. Ahora sí, vamos al break y regresamos para seguir hablando de Chavín de Huántar, ¿ya? Continuamos con la clase, chicas y chicos. Continuamos.
Ya, entonces estábamos en Chavín, ¿no? Hablando ya del Templo Nuevo. El Templo Nuevo, como les comentaba, es obviamente la ampliación del Templo Viejo, ¿ya? Y se crea el Templo Nuevo, ¿ya? Se crea el Templo Nuevo con, con la idea, ¿no? Con la idea de que, de recibir más gente. Sí están viendo lo que estoy proyectando, ¿no? Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya, gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Entonces, en la época del Templo Nuevo, ya se hacen ampliaciones para recibir aproximadamente a 3.000 personas, ¿ya? 3.000 personas llegaban hacia Chavín a escuchar el oráculo. Y en la época del Templo Nuevo, los Chavín van a cambiar de Dios, ¿ya? Van a cambiar de Dios. Gracias, Misael. Gracias, Ana Paula. Gracias, Kevin. Entonces, el nuevo dios de los Chavín en esta época del Templo Nuevo es la Estela Raimondi. Es un nuevo dios, ¿ya? Y la Estela Raimondi es un dios que tiene rasgos felinos, ¿ya? Colmillitos, y que está sosteniendo dos varas, ¿ya? Está sosteniendo dos varas, ¿ya? Entonces, estas dos varas hacen alusión a los rayos, ¿ya? Hacen alusión a los rayos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época del Templo Nuevo lo más importante es que haya rayos, es que haya lluvia para que se rieguen los cultivos y haya comida para todos, ¿ya? Y este Estela Raimondi, este dios de los báculos, ¿ya? Este dios de los báculos va a ser un dios que va a estar muy presente a lo largo de todo el Perú prehispánico, ¿ya? Por eso acuérdense bien, Estela Raimondi, dios de los báculos, ¿no? Súper importante. Lo vamos a ver en un montón de culturas que van a seguir después, ¿ya? También en el complejo Chavín de Huántar nos vamos a encontrar con estas famosísimas cabecitas clavas, ¿no? Cetello creía, ¿no? Que estas cabecitas clavas eran una especie de cuidadores del complejo Chavín de Huántar. Pero actualmente se cree que estas cabecitas clavas en realidad harían alusión a la conversión de los sacerdotes, ¿ya? En, eh, en dioses, ¿ya? Cuando consumían pues alucinógenos en estos rituales religiosos, cuando consumían ayahuasca, San Pedro, los sacerdotes entraban en trance y dejaban el mundo terrenal para entrar pues en un plano abstracto, en donde se volvían estos dioses felinos. Entonces, a esta conversión, ¿no? De personas en dioses haría alusión estas cabecitas clavas según una reciente teoría arqueológica, ¿ya? Ahora, definitivamente los Chavín son expertos en la litoescultura, ¿no? Casi todo lo hacen en piedra. Su complejo arquitectónico, Chavín de Huántar, está hecho en piedra. Las cabecitas clavas están hechas en piedra, ¿no? El lanzón monolítico es una litoescultura, está hecho en piedra, ¿no? La estela Raimondi está hecha en piedra. El obelisco Tello está hecho en piedra. Entonces, los Chavín son especialistas, ¿no? En hacer esculturas en piedra. El obelisco Tello, por ejemplo, narra cómo surgen los alimentos en el mundo. Según el mito del obelisco Tello, ¿no? Dos niños estaban huyendo de una malvada bruja, ¿no? La malvada bruja, ¿no? Representa un caimán, ¿ya? Dentro del obelisco Tello, y los dos niños harían alusión a las dos avecitas que están tratando de escapar de esta malvada bruja. Según Marcos Curatola, ¿no? Al final muere pues un hermanito. El otro hermanito lleva consigo el cadáver de su hermano y continúa huyendo de la bruja hasta que finalmente el hermanito se resbala y cae, ¿no? Cae al pavimento y en la tierra, ¿no? La sangre que él derrama, ¿no? Va a servir, ¿no? Para que en la tierra se vuelva fértil y surjan los ajíes, surjan los frijoles, ¿no? Surjan los primeros alimentos en el Perú prehispánico. Entonces, ese es el mito del obelisco Tello. Y en cuanto a la cerámica, vamos a ver que esta, por supuesto, ya es predominantemente monócroma, es decir, los Chavín trabajan con un solo color, ¿no? Puede ser negro, plomo, ocre, ¿no? Un rojo oscuro, ¿ya? Pero por lo general trabajan con un solo color, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Esta cerámica, por supuesto, que es incisa, ¿no? Si se dan cuenta, en toda la cerámica Chavín hay una especie de incisiones, ¿no?
De incisiones, que es como si tú agarraras un punzón, ¿no? Y le empiezas a tratar de dar forma a tu cerámica. Esa es incisa, ¿ya? Esta cerámica, ¿no? Tiene forma globular, ¿no? ¿Ya? Tiene acá pues la cita, ¿no? El pico gollete, ¿no? Para tomar. Y al parecer los chavín empiezan a extinguirse cuando desaparece, ¿no? O su oráculo, mejor dicho, empieza a perder prestigio, ¿ya? Entonces, mientras los chavín se estaban extinguiendo, estaba empezando a florecer la cultura paracas, ¿ya? La cultura paracas es una gran cultura, ¿no? Que tiene fuerte influencia de chavín, al menos cuando recién aparece, ¿no? Paracas, ¿no? Se subdivide en dos, ¿ya? En Paracas cavernas, ¿no? Paracas cavernas es cuando recién surgen. Cuando recién surgen, por supuesto que van a tener influencia, pues, chavín, ¿no? Y esta influencia chavín se puede apreciar en la forma globular, ¿ya? De esta cerámica, ¿ya? Tiene forma globular igual que chavín, ¿ya? Entonces, acá se puede apreciar esta influencia chavín, ¿ya? En la época de las Paracas cavernas, ¿ya? Lo que abundan, ¿no? Son los entierros subterráneos, los entierros por debajo de la tierra. Los paracas van a ser como una especie de hoyos por debajo de la tierra y allí van a empezar a poner a sus momias envueltas en mantos y estos mantos van a ser los fardos funerarios. Entonces, esta es la época de la Paracas cavernas. Y a la segunda fase de su historia se le va a conocer con el nombre de Paracas Necrópolis. Necrópolis significa ciudad de los muertos. ¿Por qué? Porque literal, ¿no? Cuando los arqueólogos descubren Paracas Necrópolis, caminando entre una ciudad llena de muertos, ¿ya? Llena de muertos, ¿ya? Entonces, en esta época, los Paracas ya han adquirido, pues, una independencia, ¿no? Una autonomía, ¿no? Y ya son una cultura, pues, súper auténtica. Acá ya dejan, ¿no? De tener cierta influencia, ¿no? Chavín. Y su cerámica también va a pasar por transformaciones, ¿ya? La cerámica Paracas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? La cerámica Paracas, ¿no? Se divide en dos, ¿no? En cerámica Ocucaje y cerámica Topará, ¿no? Durante la época de la cerámica Ocucaje, ¿ya? De la cerámica Ocucaje, ¿ya? Esta cerámica va a ser polícroma, ¿ya? Y postcocción, ¿ya? En la época de la cerámica Ocucaje. ¿Esto qué quiere decir? Que los paracas pintaban, ¿no? Su cerámica de un montón de colores, ¿ya? Un montón de colores, ¿ya? Y luego que la pintaban, ¿no? Perdón, primero, ¿no? Hacían, ¿no? La cerámica, ¿no? ¿Ya? La cocían, la sacaban del horno y la empezaban a pintar, ¿ya? La empezaban a pintar. Y secaba la cerámica. Entonces, ya, esta cerámica, ¿no? Se usa un montón de colores, ¿no? Y se pinta después de la cocción, ¿ya? En cambio, en la época de la cerámica ya Topará, en la época de la cerámica Topará, la cerámica Paracas pierde su calidad, por así decirlo, y se vuelve mucho más simple, mucho más sencilla, ¿ya? Mucho más simple, mucho más sencilla. En la época de la cerámica Topará, lo que van a hacer los paracas, ¿no? Lo que van a hacer los paracas es agarrar su vasija de su ceramio, ¿no? Y antes de meterlo al horno, lo van a pintar de un solo color, ¿ya? Puede ser negro, ocre, plomo, ¿ya? Antes de meterlo al horno, lo pintan de un solo color, ¿ya? Entonces, por eso es que es monocroma, ¿no? Y precocción, ¿no? Entonces, digamos que la cerámica más bonita y más trabajada es definitivamente la época de la cerámica, pues, ocucaje, ¿no? Ocucaje, que es policroma, ¿no? Postcocción, ¿no? Que se dan el trabajo, ¿no? De cocer el horno, ¿no? De esperar que enfríe y después empiezan a pintar, ¿no? Esta es la cerámica más bonita, la ocucaje. En cuanto al gobierno de los paracas, ¿no? Predomina, ¿ya? Predomina la teocracia. O sea, predomina el gobierno sacerdotal, ¿ya? Pero sin embargo, en la época de la crisis de los paracas, cuando los paracas ya estaban a punto de extinguirse, se van a dar cuenta, ¿ya?
que el gobierno no lo pueden sostener por sí mismos los sacerdotes, sino que van a tener que verse obligados a aliarse con las castas guerreras, ¿ya? Se alían con las castas guerreras en esta época. Pero esto ya es durante la época de la crisis de los Paracas, ¿ya? Ahora, en cuanto a los dioses, ¿ya? En cuanto a los dioses, vamos a tener al dios de los báculos, ¿no? Que es el dios, pues, de la estela Raimondi, el dios Chavín. Entonces, en la religión, ¿ya? En la religión de los Paracas también podemos ver la influencia Chavín en ellos, ¿ya? ¿Ya? Uno de sus dioses es este dios de los báculos, que está asociado, pues, por supuesto, a las lluvias, ¿no? A los rayos, ¿ya? También destaca este dios oculado, ¿no? Es un dios creador del mundo, ¿ya? Es un dios súper sangriento que siempre está pidiendo cabecitas trofeo, cabecitas trofeo. Y en cuanto a textiles, definitivamente destacan los fardos funerarios, ¿ya? En esta época, aunque ustedes no lo crean, más caro es conseguir un fardo funerario, ¿no? Que tener oro o plata, ¿ya? Los fardos funerarios, los textiles, ¿no? Son carísimos, ¿no? Tienen mucho valor, ¿por qué? Porque son súper trabajados, ¿no? Se hacen pues con hilos de oro, hilos de plata, incluso hasta con sangre de animal, ¿ya? Con cabellos humanos, ¿no? También se hacen estos textiles en estos fardos funerarios. Entonces, cuanto tú más poder tenías en esta época, te envolvían en más fardos funerarios cuando morías. Ahora, los Paracas también tienen esta costumbre de enterrar a sus muertos en posición fetal, lo que está haciendo alusión a nacer hacia la otra vida, ¿ya? Y los Paracas también fueron grandes médicos, ¿ya? Grandes médicos. Acá van a destacar dos técnicas súper importantes. Uno es la deformación craneana, ¿ya? Y dos es la trepanación craneana, ¿ya? La deformación craneana hace alusión, ¿ya? A literal deformación. La moda para el mundo Paracas, ¿no? Era deformarse la cabeza. Cuando nacía un niño que pertenecía a la élite, pertenecía a la casta sacerdotal o a la casta de los guerreros, lo que se hacía con estos niños era ponerle dos tablillas en la cabeza y amarrarlo con una especie de soga. Entonces, al cabo de un año, ¿no? La cabeza de los niños va a quedar deforme, ¿no? Va a tener, pues, forma rectangular, ¿no? Como un tubo, ¿no? Entonces, esto indicaba una distinción social, que ese niño no era cualquier persona, ¿no? Sino que pertenecía a la élite. Entonces, la última moda en el mundo Paracas era deformarse la cabeza. Y también practicaban la trepanación craneana. La trepanación craneana se daba... ¿Ah? ¿Alguien habló? No, no. Mi idea, creo. La trepanación craneana se da de la siguiente manera, ¿no? Los médicos Paracas van a... Primero te tienen que anestesiar. Y en esta época, por lo general te anestesiaban dándote un montón de chucha de jora, pero chucha de jora bien fermentada, ¿no? Para que tú prácticamente ya te desmayes, ¿no? Y no sientas, pues, la operación, ¿no? Y pasaba a continuación el médico, ¿no? A afeitarte el pelo, ¿no? Y agarraban una especie de sílex, de roca volcánica, ¿ya? Que tiene la misma función que un bisturí, es igual de precisa que un bisturí actualmente, ¿no? Y procedían, ¿no? A hacerte pues un hueco en la cabeza, ¿no? Esto era la trepanación craneana, ¿ya? Entonces, esto se hacía, ¿no? Para supuestamente curar tumores, ¿no? O heridas de guerra, ¿no? Cuando empiezan los guerreros también a cogobernar con los sacerdotes, empiezan las guerras, ¿no? Entonces en las guerras muchos guerreros Paracas, ¿no? Recibían a veces un piedrazo en la cabeza y se les fracturaba el hueso. Entonces, para curar eso, sí o sí se tenía que intervenir quirúrgicamente, ¿no? A través de la trepanación craneana. Y después, ¿no? De la intervención, el médico Paracas te podía poner una placa, ¿no? De metal, ¿no? Dependiendo tu posición social. Te podían poner una placa de oro o de plata, ¿no? Y el 70% de los casos era exitoso, ¿ya?
Esto es debido a la presencia de de cuerpo calloso, ¿ya? En los cráneos con trepanación craneana, ¿ya? O sea, el 70% de las operaciones Paracas eran exitosas, ¿ya? Y ahora dejamos de lado el mundo, ¿ya? Paracas para hablar del intermedio temprano, ¿ya? Desaparecen estas grandes culturas de Chavín, Paracas, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que quedan? Culturas chiquitas, pequeñitas, regionales, intermedios, ¿no? Intermedios según Rowell, culturas chiquitas, pequeñitas, regionales. Entonces, las chiquitas, pequeñitas, regionales, ¿no? Vamos a tener primero, ¿no? A Nazca, ¿ya? A Nazca, que es una cultura súper sangrienta que está obsesionada con el agua, ¿ya? Ellos, pues, obviamente se establecen en el desierto, ¿no? ¿Cómo no estar obsesionado con el agua, ¿no? Los Nazca van a inventar las galerías filtrantes, ¿no? Que es una especie de tratar, ¿no? De captar las aguas del subsuelo, ¿no? Para llevarlas a la superficie y así, pues, tener agua, ¿no? En medio del desierto, ¿ya? ¿Ya? Después, los Nazca, ¿no? Aparte de sus galerías filtrantes, ¿no? Van a tener pues esta técnica de los puquios, ¿no? Los puquios tienen la misma función, solo que tienen una forma de espiralado hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces también el objetivo es sacar agua de la napa freática, del subsuelo. Y también van a trabajar pues con los ojos de agua, ¿no? Los ojos de agua están aproximadamente cada 7 metros, ¿no? De estas galerías filtrantes para servir de mantenimiento, ¿ya? Entonces, estos eran los Nazca, ¿ya? Una cultura, ¿no? Súper sangrienta, obsesionada con el agua, ¿ya? Acá, por supuesto, ¿no? Que los Nazca hacen una especie de cogobierno entre los militares y los jefes sacerdotales, ¿ya? Su dios creador, por supuesto, que es el dios Con, es un dios súper sangriento, ¿ya? Con rasgos felinos, tiene, siempre está sosteniendo un báculo, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, esto hace alusión al dios de los báculos que proviene desde los tiempos de la estela Raimondi, del dios Chavín, ¿ya? Y en la otra mano, si se dan cuenta, está sosteniendo a una cabecita trofeo, ¿no? Los con la sangre, ¿no? ¿Ya? Entonces, el dios Con es súper sangriento. Supuestamente, los Nazca, ¿no? Se apoderaban de la energía vital de sus enemigos, ¿no? Haciendo, pues, cabecitas trofeo de ellos, ¿no? Lo que hacían, ¿no? Era matar a los enemigos, cortarles la cabeza, ¿no? Y después diseccionaban, ¿no? Su cabeza, ¿no? Prácticamente la disecaban hasta que ésta se reducía de tamaño, se hacía chiquitita, ¿no? Y una vez que se hacía chiquitita, se la colgaban, ¿no? Del cinturón, ¿no? Entonces, si tú eras un guerrero Nazca en esta época, ¿no? Tener un montón de cabecitas trofeo, ¿no? Te daba mucho prestigio, significaba que eras un gran guerrero en el mundo Nazca. Y cuando se hacía todo este ritual sangriento, ¿no? De la sangre del enemigo derramada, ¿no? Se estaba fertilizando la tierra, ¿no? Para que no falte el agua para los cultivos, ¿ya? Entonces, por eso es que el dios Con siempre quiere sangre, ¿ya? Siempre quiere sangre y está obsesionado con las cabecitas trofeo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la cerámica, los Nazca van a utilizar pues más de 190 matices, ¿ya? Más de 190 matices. Es súper polícroma su cerámica y se utiliza esta técnica del horror al vacío. ¿Esto qué significa? Que ni un solo pedacito de la cerámica de los Nazca puede estar sin pintar. Se pinta todo, todo se pinta, porque existe un terror al vacío, ¿ya? Un terror al vacío. Los Nazca fueron grandes planificadores urbanísticos, ¿ya? Prueba de ello, ¿ya? Es Cahuachi, ¿ya? Cahuachi es una especie de capital para el mundo Nazca en esta época. Allí se puede ver, pues, un centro urbano súper recontra bien planificado, ¿ya? Las líneas de Nazca, ¿no? Son otra prueba, ¿no? De una gran capacidad, ¿no? Arquitectónica de los Nazca, ¿ya? Entonces fueron grandes urbanistas los Nazca, ¿no? Y por supuesto, ahora vamos a hablar de las líneas de Nazca, que son geoglifos, que son trazos literal hechos en la tierra, ¿no? Con formas, pues, de
de animales, ¿no? Las líneas de Nazca tienen formas de pelícanos, de mono aullador, ¿no? De perrito peruano, ¿no? De colibrí, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, esas líneas de Nazca, si ustedes han viajado, se ven siempre desde un helicóptero, ¿ya? Desde un helicóptero pueden uno visualizar las líneas de Nazca. Ahora, existen un montón de teorías acerca de qué cosas son las líneas de Nazca. Según María Reich, ¿ya? Según María Reich, ¿ya? Las líneas de Nazca eran pues una especie de calendario, ¿no? De calendario astronómico, ¿ya? De calendario astronómico. Ahora, según María Rostorovsky, ¿no? Ya, según María Rostorovsky, otra María, no se vayan a confundir con María Reich, ¿ya? María Reich fue una alemana que cuidó las líneas de Nazca hasta casi su muerte en los años 80, ¿ya? Por eso se le conoce como la dama de Nazca, ¿no? En cambio, María Rostorovsky, ¿no? Ella es historiadora, María Rostorovsky es otra María, ¿no? María Rostorovsky decía, ¿no? Que en realidad estas líneas de Nazca seguro hacían referencia a un tótem, a un ancestro en común de donde se creía, ¿no? Que cada tribu en el mundo Nazca descendía, ¿no? Y por último, tenemos la teoría del arqueólogo Toribio Mejía Cespe. Según Toribio Mejía Cespe, las líneas de Nazca, ¿no? Son una especie de caminos, ¿no? ¿Ya? Que todos, pues, acababan en Cahuachi, ¿no? Entonces, estos caminos ceremoniales, ¿no? Que eran las líneas de Nazca, era por donde se hacía pasear a los enemigos una vez capturados, ¿no? Y finalmente todos acababan en Cahuachi, ¿no? Donde acababan siendo ejecutados, ¿no? En honor al dios Con, estos prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, estas son las teorías, ¿no? Acerca de qué cosa son las líneas de Nazca. Y ahora vamos a hablar de otra cultura chiquita, pequeñita, de este intermedio, ¿ya? De este intermedio temprano. Vamos a hablar de la cultura moche o mochica, ¿no? Por supuesto que es una cultura costeña, ¿no? Norteña, ¿ya? En cuanto a la organización política, los moche están conformados por un montón de señoríos, ¿no? De valles, ¿no? De señoríos independientes, autónomos, ¿ya? Pero que a pesar de todo, ¿no? Se consideran que todos son muchiks, ¿no? Que todos pertenecen a la misma cultura, ¿ya? Entonces, a pesar, ¿no? Que hay un señor por cada valle, ¿ya? Y lo que se sabe de la cultura mochica, ¿ya? Lo que se sabe de la cultura mochica es que las mujeres podían ser gobernantes. Esto es sobre todo gracias al descubrimiento de la señora de Cao, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la momia, ¿no? De la dama de Cao o la señora de Cao. Es una sacerdotisa guerrera, ¿no? Que fue encontrada, ¿no? Hace muy pocos años, ¿ya? Tendría aproximadamente entre 25 a 30 años cuando falleció, ¿no? Y por la forma de su entierro, ¿no? Que ha sido pues enterrada con mucho lujo, igual que el señor de Zipán, ¿no? Con un cetro, ¿no? Incluso tenía tatuajes, ¿no? La señora de Cao en los brazos en forma de araña, ¿no? Esto hacía alusión a que definitivamente ella ejerció el poder en el mundo mochica, ¿no? Fue una sacerdotisa súper importante, ¿no? Una guerrera súper importante. Entonces, por eso es que se habla, ¿no? Que los moche, los mochicos, los mochic, ¿no? En su mundo, las mujeres podían ser gobernantes. Esa es una excelente pregunta, la que haces, Victoria. Es una muy buena pregunta. En realidad, ¿ya? Si nos remontamos ahorita al arcaico superior, ¿ya? En el arcaico superior, cuando estábamos hablando de Caral, ¿ya? Según la doctora Ruth Shady, ¿ya? Según la doctora Ruth Shady, que ella encontró dos figurines de barro crudo. Y en estos figurines de barro se pueden apreciar a un hombre y a una mujer, ¿no? Y supuestamente, ¿no? La mujer está mirando molesto al hombre y el hombre está mirando asustado el figurín de barro. Entonces, por eso, según la doctora Ruth Shady, ¿no? Que debido a estos figurines de barro, ¿no? Ella, ¿no? Según ella cree que las mujeres en el mundo caral, ¿no? Podían también tener el poder, ¿no? Gobernar, ¿no? Liderar, ¿no? Según la doctora Ruth Shady, ¿no? Esto es en el caso de Caral del arcaico superior, ¿no?
Después vemos este caso, ¿no? En Mochica, ¿no? Después tenemos este caso en la cultura mochica, ¿no? Entonces, hasta ahorita, ¿no? Tenemos 2 ejemplos, ¿no? Gracias a ti, Victoria, entonces continuamos con la clase. El idioma de los mochicas, por supuesto que va a ser el mochic, ¿no? Los mochicas, a pesar que vivían en diferentes valles, como les digo, todos se consideraban a sí mismos como una sola cultura, porque poseían el mismo lenguaje, las mismas tradiciones, se vestían igual, adoraban a los mismos dioses, ¿no? Entonces, por eso es que todos se consideraban mochics, ¿no? Mochicas, ¿ya? Ahora, los mochicas crecen, ¿ya? Crecen gracias a ¿qué? Gracias a la construcción de canales, ¿ya? Los canales van a permitir, ¿ya? Que la frontera agrícola mochica crezca, ¿ya? Va a crecer la cultura agrícola mochica gracias a la construcción de canales de irrigación, ¿ya? Entonces, cada vez van a haber más valles fértiles, ¿no? Más valles fértiles, más áreas verdes, más comida para todos. Y esto definitivamente va a hacer que los mochicas crezcan, ¿ya? Además, ¿ya? Los mochicas van a ser, pues, grandes pescadores, ¿no? Ellos van a consumir furel, lomito, ¿no? Lorna, corvina, ¿no? Mariscos, y van a pescar con los famosísimos caballitos de totora, ¿ya? De un lugar al otro, ¿ya? Y van a comerciar, ¿ya? El comercio de los mochicas también se puede dar de manera marítima, ¿no? O sea, los mochicas con sus caballitos de totora viajaban hasta el norte, ¿no? Hacia las playas del Ecuador para conseguir el muyo o el espóndilos o las conchas marinas, ¿ya? Porque este muyo o espóndilos o conchas marinas era pues imprescindible en todo ritual religioso del mundo prehispánico, ¿no? Ahora, los mochicas en su dieta diaria van a consumir cañanes, ¿no? Que son una especie de lagartijas comestibles, patos, ¿no? Frijoles, calabaza, ¿no? ¿Ya? Ajíes, maní. Esa es la dieta diaria de los mochicas, ¿ya? En cuanto a la arquitectura, definitivamente van a destacar, ¿no? La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. No sé si han viajado en Trujillo, ¿no? En Trujillo está la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol, ¿no? Tiene la función de ser un centro de poder administrativo súper importante, ¿ya? En cambio, la Huaca de la Luna, ¿no? Es un centro religioso, un centro religioso. Ahora, ya hemos hablado, ¿no? De la momia, ¿no? De la señora de Cao, ¿no? Ahora también vamos a hablar de la tumba del señor de Zipán, ¿ya? La tumba del señor de Zipán fue descubierta por Walter Alba en la década de los años 80, ¿ya? Y Walter Alba va a descubrir a este gobernante, ¿no? Jefe guerrero, ¿no? El señor de Zipán, adornado pues con todo lujo, ¿no? Con narigueras, pectorales, ¿no? Collares, ¿no? En forma de manís, ¿no? Con cetro, ¿no? Y va a estar enterrado con 4 personas, ¿no? La mayoría adultos e incluso un niño, ¿ya? Entonces, el señor de Zipán fue un gran descubrimiento en su época, ¿ya? Un gran descubrimiento en su época. Y en cuanto a la metalurgia, ¿ya? Van a destacar definitivamente los mochicas, gracias a la herencia de la cultura vicus, ¿ya? De la cultura salinar, ¿no? Van a ser grandes maestros orfebres, van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, la tumbaga, ¿no? Que es una aleación del cobre y el oro, ¿no? Tú mezclas cobre y el oro, ¿no? Y te sale la tumbaga, ¿ya? Es como si tú tuvieras el color del oro. Parece oro, pero no es oro, ¿ya? Solamente el color, ¿ya? Van a hacer también finos trabajos en filigrana, ¿no? Prueba de ello son las orejeras del señor de Zipán, ¿ya? Finos trabajos en repujados, en laminados. Los mochicas son grandes orfebres y también van a destacar en cerámica, ¿ya? Su cerámica, ¿no? Su cerámica es por lo general bícroma, ¿ya? En cuanto a la cerámica mochica, ¿ya? La cerámica mochica vamos a tener muchos ejemplos. Por ejemplo, los huacos retratos. Los huacos retratos son como los selfies de la época, por así decirlo, para los mochicas, ¿no? En los huacos retratos uno puede ver, ¿no? Literal, ¿no? Cómo era el rostro de un mochic en esta época, ¿no? Sus expresiones, si está feliz, si está triste, si está molesto, ¿no? Uno puede ver, ¿no?
¿ya? Los huacos eróticos, ¿no? También son de la cultura mochica, ¿no? ¿Ya? Incluso la rebelión de los artefactos, en donde los artefactos cobran vida y empiezan a perseguir a los mochic, ¿ya? Entonces, los mochicas fueron grandes ceramistas, ¿no? Es más, la cerámica la trabajan con tanto esmero, ¿no? Que incluso se habla de una cerámica de tipo escultórica, ¿no? Porque es como si cada cerámica, ¿no? Cada cerámica, ¿no? Se hiciera, ¿no? Con forma de una pequeña escultura, ¿no? O sea, para que vean, ¿no? Los artistas que eran los mochicas, ¿no? Estos rasgos realistas se pueden encontrar, ¿no? En los huacos retratos, ¿no? Que son los selfies de la época, ¿no? ¿Ya? Y ahora vamos a hablar ya de la época, pues, de la gran cultura tiahuanaco, ¿no? Desaparecen estas culturas chiquitas, pequeñitas, ¿no? Nazca Mochica, y ahora vamos a hablar de los tiempos de la gran cultura tiahuanaco, ¿no? ¿Ya? Para John Rowe, los tiempos en donde aparece la cultura tiahuanaco, la cultura wari, hace referencia pues al horizonte medio, ¿ya? Al horizonte medio. Tiahuanaco fue una gran cultura que va a abarcar lo que el día de hoy son 3 países, ¿ya? Va a abarcar lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Perú, ¿no? Incluso un pedacito de Chile, ¿no? 3 países abarca Tiahuanaco, digamos que su centro, su capital, por así decirlo, va a estar ubicada en Taipacala, ¿no? Es el centro político, administrativo de la cultura tiahuanaco, ¿ya? Entonces, los tiahuanaco en esta época se caracterizan eh, porque acá en el mundo tiahuanaco gobiernan los sacerdotes, ¿no? Gobiernan la teocracia, ¿no? La teocracia gobierna, ¿no? Entonces, los tiahuanaco pueden sostener el poder, ¿no? Sin hacer la guerra. Por eso es que se dice que es un estado no violento, ¿ya? O sea, en pleno horizonte medio, ¿no? La cultura tiahuanaco es un estado no violento, ¿ya? Y los tiahuanacos se expanden, ¿no? Se expanden, ¿ya? Gracias a las colonias que establecen. Empiezan a establecer, empiezan a colonizar, ¿no? Yendo, ¿no? Viajando hacia los diferentes pisos ecológicos del Perú prehispánico, ¿no? Hablando del prestigio de sus dioses, ¿no? Que sus dioses eran súper prestigiosos, que su oráculo era súper prestigioso. Y así es como se iban colonizando y se iban expandiendo sin derramar una sola gota de sangre los tiahuanacos. Ya, ahora, los tiahuanacos se van a ubicar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ende, van a destacar en ganadería, ¿ya? En ganado auquénido, ¿no? En ganadería, ¿no? Son muy ricos, ¿ya? Porque tienen muchas cabezas de ganado, ¿ya? Y también van a destacar los guaruguaru, ¿no? Los guaruguaru o camellones son sinónimos, guaruguaru o camellón es lo mismo, ¿ya? El guaruguaru o camellón es una especie de... el guaruguaru o camellón, ¿no? Es una especie de terraza, ¿no? Que van a construir, ¿no? ¿Ya? Para sembrar, ¿no? Y van a ser una especie de surcos, ¿no? De surcos, de huecos, en donde todo esto se va a llenar de agua. Entonces, el guaruguaru o camellón va a funcionar gracias a la técnica de la termorregulación, ¿ya? La termorregulación significa, ¿no? De que en esta época, ¿no? A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar es muy difícil sembrar, ¿no? Y cosechar algo. Entonces, en el día, ¿no? Va a salir el sol, ¿no? Y los rayos del sol van a entrar, ¿no? En esta, en, en estos canales, ¿no? De irrigación, ¿ya? Entonces, el agua va a absorber todo ese calor, todo ese calor. Y cuando llegue la noche, ¿ya? Cuando llegue la noche y la temperatura, ¿no? En el altiplano baje a menos 800.000 grados bajo cero, ¿ya? Mis cultivos, ¿no? Que yo he sembrado se van a proteger, ¿no? ¿Por qué? Porque en la noche, ¿no? Como el agua absorbió los rayos del sol en el día, ¿no? Estas aguas cálidas, ¿no? Van a evitar que mis cultivos se echen a perder, ¿ya? Entonces, gracias a los guaruguaru o los camellones,
los tiahuanaco van a poder sembrar y cosechar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Después, los tiahuanaco van a construir, ¿ya? Bueno, en realidad no van a construir, sino van a aplicar esta técnica, ¿no? Del control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Lo que hacen los tiahuanaco para variar su dieta, para nutrir su dieta y poder adquirir productos que no son de su zona, ¿no? Es empezar a establecer colonias, ¿ya? En los diferentes pisos ecológicos que existen en esta época, ¿ya? Entonces, los tiahuanaco, ¿no? Viajan hasta el valle interandino y acá harán una colonia, ¿no? Aprovechando, ¿no? Que se van a mostrar, ¿no? Es una cultura, ¿no? Que tiene dioses muy poderosos y muy prestigiosos, ¿no? Entonces, en el valle interandino, ¿no? Empezar a sembrar maíz, supongamos, ¿no? Maíz para la chicha de jora, ¿no? Después bajará a la yunga, ¿no? Que es una zona en donde hay frutos, ¿no? Y establecerá acá una colonia, ¿no? Para sembrar y cosechar frutos, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Los tiahuanaco, ¿no? Están ellos mismos sembrando y cosechando productos a través de estas colonias, ¿no? ¿Ya? Y haciendo su dieta más variada, por supuesto, ¿no? Entonces, así se las ingenian los tiahuanaco. Incluso así es como se expanden, si se dan cuenta, a través de las colonias, ¿ya? A través de las colonias se expanden, ¿ya? Se expanden y consiguen alimentos que no son propios, ¿no? De su zona, que es altiplano, ¿ya? Incluso los tiahuanaco llegan a inventar el charqui, ¿no? Esta técnica, ¿no? De salar la carne de los auquénidos, ¿no? El chuño también lo inventan los tiahuanaco para preservar las papas, ¿no? Del frío de la puna. Entonces, así los tiahuanaco hacen variada su dieta y crecen, ¿ya? En cuanto a la arquitectura, ¿no? Por supuesto que van a destacar, ¿no? Los monolitos de Bennett y Ponce, ¿no? Que no se sabe qué cosas son. Algunos creen que hacen referencia a algún gran sacerdote de la época o a algún fundador de la cultura tiahuanaco, aunque todavía no está esto del todo claro, ¿no? Y la gran portada del sol, ¿no? En la gran portada del sol ustedes pueden ver acá, ¿no? El dios de los báculos, ¿no? Otra vez, el dios de los báculos está sosteniendo, ¿no? Sus dos varas, ¿no? Que hacen alusión a los rayos, a las lluvias, ¿no? Que llueva para que haya comida para todos, ¿ya? ¿Ya? Y también, ¿no? Eh, destaca pues esto, ¿no? De la cultura tiahuanaco, ¿no? También destaca pues el palacio de Calasasaya, ¿no? Súper, súper importante para la cultura tiahuanaco, ¿ya? El palacio de Calasasaya, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del imperio Huari, ¿ya? El imperio Huari, ¿ya? Bueno, para Lumbreras, en realidad Huari es un imperio, ¿no? O sea, según Lumbreras, Huari es un imperio, ¿ya? Según Lumbreras, Huari es un imperio. Entonces, Huari, ¿no? Sí va a abarcar, ¿no? Toda la zona de la costa, la sierra y la selva del Perú actualmente, ¿ya? Abarca las tres regiones, ¿ya? Entonces va a ser un gran imperio, ¿no? Que va a tener como núcleo central, por supuesto, lo que hoy viene a ser la sierra sur del Perú, ¿no? Ayacucho, ¿no? Entonces, los Huari van a ser producto de una síntesis cultural de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, al parecer, ¿no? Tienen herencia de los Huarpa, ¿no? Porque se dice que los Huarpa van a habitar antes, ¿no? La zona de los Huari, ¿no? De los Nazca van a heredar esta idea de la planificación urbanística. Por eso es que los Huari van a ser los más grandes planificadores urbanísticos de todo el Perú prehispánico, ¿no? Y de la cultura tiahuanaco van a heredar este dios de los báculos, que en realidad este dios de los báculos, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Que la Estela Raimondi que vimos al inicio de la clase con los Chavín, ¿no? Este dios de los báculos, ¿no? Solo que los Huari le cambian el nombre, ¿no? Para los Huari es el dios Visco, ¿ya? El dios Visco. O sea, es igual, es un dios, ¿no? Que está sosteniendo dos báculos, ¿no? Dos rayos, pero sus ojitos son viscos, ¿ya? Y si uno mira bien sus ojitos viscos, ¿no? De este dios Huari, se da cuenta que estos ojitos están haciendo alusión a las fases de la luna, ¿ya? A los ciclos de la luna. Y entonces por eso es que está ligado mucho a la agricultura, ¿ya? Este dios visco de los Huari, que en realidad es tomado de los Tiahuanaco, que en realidad es tomado de los Chavín. Entonces, los Huari, ¿no?
sí pues son recontramilitaristas, ¿ya? Son recontramilitaristas, son recontra expansivos, ¿no? A la capital de Huari se le llama Huari también, ¿no? O recibe el nombre a veces de Viñaque, ¿ya? Es panandino porque ya les dije que abarca las 3 regiones, costa, sierra y selva, ¿ya? Y los Huari, ¿no? Cómo articulan un gran imperio, ¿no? A través de las cabezas de región, ¿no? Van a tener un montón de cabezas de región, ¿ya? Pero definitivamente, ¿ya? Van a destacar, ¿no? Piquillacta, ¿ya? Piquillacta en el Cusco, ¿ya? Piquillacta en el Cusco. ¿Por qué? Porque va a estar recontra bien planificada, ¿no? Entonces, acá pueden ver, ¿no? Cómo los Huari planificaban sus ciudades, ¿no? ¿Ya? Acá van a estar las casitas, ¿no? Acá las calles, por acá transita la gente. Y, por supuesto, los Huari van a elaborar los Capacñán, ¿no? Los Capacñán, esta especie de caminos, ¿no? Que van a unificar su gran imperio, ¿no? Su capital, Piñaque, con sus cabezas de región, ¿no? ¿Ya? Todo lo articulan, ¿no? Con estos caminos, con estos Capacñán, ¿ya? Con estos Capacñán, ¿ya? Y también los Huari ya van a conocer los queros, ¿ya? Van a conocer los queros, ¿ya? Entonces los Huari van a ser, pues, los grandes, ¿no? Los más grandes, ¿no? Arquitectos del Perú prehispánico, ¿no? Si no, miren los Capacñán, ¿no? Piquillacta en el Cusco, ¿no? Esto lo hizo Huari, ¿ya? Ahora, en cuanto a la economía, ¿no? Los Huari empiezan a trabajar los andenes. Los andenes no son otra cosa que las terrazas agrícolas, ¿ya? ¿Ya? Son las terrazas agrícolas extendidas para hacer, obviamente, ¿no? Que más tierra sea fértil y que yo pueda sembrar y cosechar más cosas, ¿ya? Entonces, y acá, ¿no? Vamos a hablar de los Capacñán que les he comentado hace un ratito, ¿no? ¿Ya? Y su dios es este dios Visco, ¿ya? Entonces, estos son la cultura Huari, ¿no? Al parecer, la cultura Huari, ¿no? Al parecer, la cultura Huari va a acabar, pues, desapareciendo debido a 2 factores, ¿no? Un factor interno y otro externo, ¿no? En el factor interno, vamos a tener que las cabezas de región se van a pelear con el poder central, ¿no? Con la casta de los guerreros gobernantes, ¿no? Entonces, esto va a generar una crisis política interna. A esto le vamos a sumar que en el siglo XI, ¿no? Va a haber un cambio climático, ¿ya? Que mientras que en Europa va a generar un buen clima, en el caso del Perú prehispánico va a ser todo lo contrario. En el caso del Perú prehispánico, este cambio climático va a generar un meganiño. Y ese meganiño va a ser, pues, que los cultivos se echen a perder, ¿ya? Entonces, sequías, ¿no? El falta de alimento, ¿no? ¿Ya? O sea, va a terminar haciendo que Huari desaparezca, ¿no? Explote, ¿ya? En cuanto a la cerámica, ¿no? Destacan 2 estilos súper diferentes de hacer cerámica, ¿no? Uno, el estilo Robles Mocó, ¿no? Que habla de ceramios que tienen muchas veces formas geométricas y se utilizan bastante los colores tierra, ¿no? A los Huari les gusta mucho el color naranja, ¿no? Y en el estilo Pacheco, ¿no? Vamos a ver, pues, sobre todo llamas, ¿no? En cuanto a sus pequeñas esculturas de cerámica, ¿ya? Entonces, ya hablamos, ¿no? Del dios Visco, ¿no? Ya hablamos del dios Visco, ¿ya? Es este dios, ¿no? Con los ojitos así, medios viscos. Y dejamos de lado esta época, ¿no? De las grandes culturas de Huari y Tiahuanaco, y ahora vamos a hablar del intermedio tardío, ¿ya? Vamos a hablar del intermedio tardío, ¿ya? Entonces, ¿ya? Según el intermedio tardío, ¿ya? Según Rowe, el intermedio tardío es cuando otra vez, ¿no? Aparecen culturas chiquitas, pequeñitas, regionales, ¿no? Pero estas culturas del intermedio tardío van a estar mucho mejor organizadas que sus culturas anteriores, ¿no? ¿Ya? Y tienen una característica, estas culturas del intermedio tardío, en que todas van a acabar siendo conquistadas por los incas, a la buena o a la mala, ¿no? En el 95% de los casos, estas van a ser conquistadas a la mala por los incas, ¿no?
Solo en el caso de los Chincha, esta conquista se va a hacer de manera pacífica, por así decirlo. En el resto de los casos se da de manera violenta. Por eso es que todas estas culturas van a acabar odiando a los incas. Vamos a hablar de los chancas, ¿no? El caso de los chancas es bastante controversial. Los chancas están en pleno proceso de expansión, ¿no? Los incas también. Entonces, los chancas van a agarrar, ¿no? Y van a decidir atacar a los incas, ¿no? Entonces, eran los tiempos del Inca Huiracocha, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Inca Huiracocha? Desaparece con su heredero al trono, fugan del Cusco, dejan el Cusco desprotegido. Entonces, ¿quién se va a quedar a defender el Cusco? Es un chibolo de 16 años, que va a ser pues el futuro Pachacútec, ¿no? Él se queda a defender el Cusco y acaba pues conquistando a los chancas, ¿no? Y así es como los incas, ¿no? Se transforman en un gran imperio, ¿ya? Con la conquista de los chancas. Entonces los chancas se la van a tener pues jurada a los incas, porque fueron con la intención de conquistarlos, pero acabaron siendo conquistados por ellos, ¿ya? Y vamos a hablar de los riquísimos reinos aymara, ¿no? Los reinos aymara son los reinos altiplánicos que tienen, son súper ricos, ¿ya? ¿ya? En la tradición de los reinos aymara existe la costumbre de enterrar a sus gobernantes en las chulpas, ¿ya? En las chulpas. Las chulpas, ¿no? Son entierros funerarios para la élite, ¿no? De los reinos aymara. Existen alrededor de 16 reinos aymara, pero de estos 16 reinos aymara, los que más destacan, por supuesto, es que son el reino Coya, ¿no? Y el reino Lupac, ¿no? Estos reinos eran tan ricos que tranquilamente una persona podía ser dueña de 50.000 cabezas de ganado. O sea, eran riquísimos, ¿ya? Por eso es que los españoles les decían a estos reinos aymara, ¿no? Los indios ricos, ¿ya? Súper ricos. ¿Ya? Y también van a adoptar toda la tecnología, ¿no? Que venía de los tiempos, pues, de los tiahuanaco, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la cultura chimú. La cultura chimú va a abarcar buena parte de la costa norte del país, desde Lima hasta Tumbes, ¿no? Es una gran cultura, súper jerárquica, súper estratificada. A la cabeza de todo va a estar el psíquic, el gobernante, ¿ya? Él es el que manda, ¿ya? Entonces, van a utilizar los canales de irrigación y también los huachaques, ¿ya? Los huachaques son una especie de reservorios de agua, ¿ya? La capital de los Chimú es Chanchan, ¿ya? Sol, porque brilla como el sol, ¿ya? Y en Chanchan, ¿no? Va a vivir la élite Chimú, el psíquic y su familia real, ¿ya? Vive la gentita del mundo Chimú. Entonces, ¿qué es lo que hacen los incas? Los incas, para someter a los Chimú, ya eran los tiempos del Auqui, ¿no? Inca Yupanqui, ¿qué es lo que hace el Inca, ¿no? El Auqui, perdón, lo que hace es cortarles el agua a los Chimú. Les corta todos los canales de irrigación de agua que daban a Chanchan, que era la capital. Entonces, Michancamac, que va a ser el último gobernante Chimú, va a acabar siendo sometido por, bueno, a la fuerza, digamos que ya se va a rendir frente a los incas, porque ya llevaban más de un mes sin agua, ¿no? Entonces, así es como los incas conquistan a la fuerza a los chimú, cortándoles el agua, ¿ya? Los chimú van a ser grandes maestros orfebres porque tienen la tradición de la cultura sicán o lambayeque, que ellos trabajan los tumis, tienen la herencia de los chimú o los mochicas, que también fueron grandes maestros orfebres, ¿ya? Y en cuanto a religión, ¿no? Xi es la luna, ¿no? Esta diosa de la fertilidad y la agricultura. Ni es el mar, ¿no? Y Chan es, por supuesto, sol, ¿no? Chan, sol, que brilla como el sol, ¿ya? Entonces, y la cerámica en la época de los chimú baja de calidad, ¿ya? Baja de calidad. Por lo general es monócroma, de un solo color, y se utilizan moldes, ¿ya? Entonces, acá es, ¿no? Cuando los incas, ¿no? Les cortan el agua a los chimú, ¿no? Y los pobres chimú, al final, ¿no? Acaban siendo sometidos por los incas. Y ahora vamos a hablar de los chincha, ¿ya? Los chincha son una cultura en donde pues los que en realidad tienen el poder de facto son los ricos comerciantes de Chincha, ¿no? Los chinchas se dedican a hacer negocios, son grandes comerciantes. Aparentemente gobierna una teocracia, ¿no? Pero en realidad los que tienen el poder de facto es toda esta élite comerciante chincha,
¿ya? Entonces ellos van a tener pues una especie de comercio triangular, ¿ya? Y los chincha van a hacer pues sus construcciones en adobe, ¿no? En arcilla, en la costa, ¿no? Destacan los vasos narigones, ¿no? Vasos de metal, ¿no? Puede ser de plata, de oro. Gracias, señorita tutora, por avisarnos que en 5 minutos acaba la clase, ¿ya? Entonces, los vasos narigones, ¿no? Son parte de la orfebrería chincha. También destacan pues sus balsas, ¿no? Destacan sus balsas, ¿ya? Que tienen pues palas, ¿no? Remos de madera, ¿no? Con finos acabados, ¿ya? Con finos acabados, ¿ya? Y en cuanto a la economía, ¿no? Destaca el comercio triangular, ¿ya? Destaca el comercio triangular. Por ejemplo, el comercio de los chinchas, ¿no? El comercio de los chinchas se va a dar de la siguiente manera, ¿no? Tienen una ruta marítima, ¿no? En donde los chinchas viajan hasta las costas del Ecuador para conseguir el muyo o el espondilus o las conchas marinas, ¿ya? ¿Ya? Y también, ¿ya? Y también eh, tienen otra ruta, ¿no? Otra ruta tienen otra ruta marítima terrestre, ¿no? En donde viajan hasta el altiplano para conseguir, pues, el cobre, ¿no? Viajan incluso hasta la selva para conseguir las hojas de coca, que son indispensables, al igual que el muyo, en todo ritual religioso del Perú prehispánico, ¿ya? Siempre en todo ritual religioso del Perú prehispánico hay muyo o espondilus, ¿no? Que es el alimento de los dioses, ¿no? Hay hojas de coca, hay plumas de aves, ¿ya? Y por supuesto hay alucinógenos, ¿ya? San Pedro, ayahuasca, ¿no? Esto es algo muy común dentro de la cosmovisión del Perú prehispánico. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Los chincha comercian artículos de lujo. Se dice que son tan buenos navegantes comerciantes que incluso llegan a ir hasta Melanesia y Polinesia, ¿ya? Entonces, en cuanto a la cerámica, ¿no? Esta pues tiene formas geométricas, ¿no? Y es de uso bastante utilitario, ¿no? Y por supuesto que la caída, ¿no? De los chincha, ¿no? En realidad se va a dar, ¿no? Cuando llega el Auqui, Tupac Amaru, ¿no? Perdón, Inca Yupanqui, ¿no? Llega, ¿no? El Auqui llega y llega con muchos regalos, ¿no? Muchas ofrendas. Y se muestra ante los señores Chincha. Entonces los señores Chincha ya han visto lo que ha pasado con los Chimú, ya han visto lo que ha pasado con los Chachapoyas, ¿no? Con los Tayanes, con los Cajamarca, ¿no? Con los Chancas, con los Huancas, ¿no? Que todos han sido sometidos a la mala por los incas. Han visto lo que le pasó a los Chimú, que llegaron los incas y les cortaron el agua. Entonces los Chincha, como no son una cultura guerrera, ¿no? Lo que deciden es bajar la cabeza, ¿no? Y aceptar estos regalos de los incas y pasar a ser anexados ante el gran, bajo, ¿no? El gran imperio de los incas, ¿no? Y tan buenas migas van a tener los chincha con los incas, que incluso uno de los suyos va a tener el nombre de los chincha, ¿no? Chincha y suyo, el suyo de los chincha. Y ahora sí, queda un minuto de clase, ¿no? Según la tutora, les dejo las claves de esta semana y ya con esto estaríamos acabando la sesión del día de hoy. Entonces, a ver. Acá están las respuestas de la semana 2, ¿no? 1 es la B de beso, 2 es la A de avión, 3 la C de casa, ¿no? 4 la D de dedo, ¿no? 5 la E de avión, ¿ya? A ver, lo voy a poner en su chat también, ¿ya? Para que lo vean, ¿ya? Para que lo vean.
acá su compañero, ¿no? Ya les había pasado las claves. Ya bueno, muchas gracias, ya. Son las 7:05, gracias por su atención, ¿no? Y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, ya. Chao, cuídense. Chao, Victoria. Chao, clase, cuídense.